que ya mencionamos, BP1, BP2, BP3, BP4. La hepatitis A tiene un periodo de incubación aproximadamente de 4 semanas. En sí, ese periodo de la hepatitis A va a ser variable. Puede durar un poco más de las 4 semanas que estamos indicando, pero como término medio va a ser esa de las 4 semanas. La hepatitis A, su incubación varía entre 15 y 45 días. Y como un término medio serían las 4 semanas, que equivaldría más o menos a unos 28 a 30 días. El virus se reproduce en el hígado, pero después aparece en la bilis, en los heces, durante la fase final del periodo de incubación y la fase aguda preictérica de la enfermedad. Va a haber entre los periodos un periodo de incubación, ¿no? Un periodo prodrómico, un periodo ictérico y otro periodo de resolución. Entonces, ese periodo de incubación son de término medio de 4 semanas, ¿no? Después del periodo de incubación vendrá lo prodrómico, las manifestaciones clínicas que va a comenzar. Quizás no viene todavía la ictericia, luego viene el periodo ictérico, ya el periodo prodrómico baja, pero la ictericia comienza. Y después la resolución va a venir. A pesar de la persistencia del virus en el hígado, su paso a los heces, la viremia y infectosidad disminuye de manera rápida una vez que la ictericia se hace evidente. Por tanto, se decía, este virus que se produce en el hígado está presente en el bilis, en los heces durante la fase final de incubación y antes del periodo de ictericia. Se pueden detectar anticuerpos contra virus hepatitis A durante la enfermedad aguda, cuando se incrementa la actividad de los transaminasas y aún hay virus en los heces. Esta respuesta precoz se debe sobre todo a los anticuerpos del tipo IgM, anticuerpos de tipo IgM. Y se mantiene durante varios meses, raras veces más de 6 a 12 semanas. Sin embargo, durante la convalecencia, los anticuerpos contra virus hepatitis A predomina y el de tipo va a ser el IgG. Entonces, cuando hablamos de hepatitis A, ¿en qué momento va a estar en su forma activa? Es cuando va a presentar ese anticuerpos IgM, mientras cuando está con IgG ya es un recuerdo, ya es cuando ya pasó, ¿no? La hepatitis, la manifestación, ya se recuperó ya de la hepatitis. La actividad de anticuerpos neutralizantes es paralela a la aparición de los anticuerpos de virus hepatitis A. La IgG presente, entonces aquí tenemos cuando pedimos serología para hepatitis, ¿no? Cuando nos van a reportar entonces anticuerpos IgM positivo, ¿no? Y si nos reportan anticuerpos IgG positivo de hepatitis A, en ese momento es de una hepatitis A que ya pasó, ¿no? Que ya hay anticuerpos contra ese tipo de hepatitis. En el hepatitis A, laboratorialmente, entonces el diagnóstico que vamos
hacer es con la determinación, con la pesquisa de los anticuerpos contra hepatitis A, que va a ser el IgM positivo. Eso es lo que nos va a demostrar de que estamos frente a una hepatitis A. Hepatitis A, tamaño de la partícula viral 27 nanómetros, genoma RNA, clasificación de hepatovirus, el antígeno de superficie virus hepatitis A, el anticuerpo es anticuerpo antivirus hepatitis A. Aquí puede haber M y G. La M es lo que tenemos que ver para si estamos frente a un hepatitis A. Observaciones de excreción temprana de luces diagnostica IgM contra virus hepatitis A. Infecciones previas que ya pasaron el IgG. El otro tipo de virus es el virus de la hepatitis B. Es el único de todas que va a ser su genoma DNA. Este tipo de virus se clasifica como un hepagnavirus. Su genoma es pequeño, de pequeño tamaño, genoma de 2000 de DNA. Este hepatitis virus consigue su economía genómica gracias a la estrategia eficaz de codificación de proteínas por 4 genes, S, C, P, X, el de la superficie, el de core, ¿no? Que son los más principales, y el otro es el antígeno E. Tenemos entonces las partículas virales, 42 nanómetros, DNA, hepagnavirus, los antígenos S de superficie, ¿no? El antígeno C de core y el antígeno E, ¿no? Los 3 tipos de antígenos, y para los 3 también tiene que haber anticuerpos anti-hepatitis B, superficie de core y E. Virus transmitido por la sangre, estado del portador, diagnóstico, fase aguda. En fase aguda va a ser entonces virus, el antígeno de superficie para hepatitis B, anticuerpo contra hepatitis B de core. En la fase crónica, el IgG contra contra hepatitis C core, y el antígeno de superficie contra la hepatitis B. En su diagnóstico, entonces, en las hepatitis B, cuando voy a pensar que estoy frente a un hepatitis B, cuando tiene en hepatitis B, en las agudas, van a estar presente el antígeno de superficie contra hepatitis B, antígeno de superficie de hepatitis B, positivo. También está otro, va a ser cuando va a estar presente el anticuerpo core contra anticuerpo core IgM, el anticuerpo IgM positivo. En este caso estamos viendo hepatitis B va a ser positivo. Se sabe que estoy con hepatitis B positivo cuando tengo soporte de antígeno de superficie, hepatitis B positivo.
Una opción es eso. Otra opción, cuando me dé positivo anticuerpo, anticore IgM positivo. O cuando los dos me dan antígeno, superficie hepatitis B y anticuerpo más anticuerpo positivo, entonces también estamos frente a una hepatitis aguda. Ahí está la hepatitis B, virus DNA, hepacnavirus, vía transmisión parenteral a través de relaciones sexuales, por transfusiones, ¿no? Virus muy resistente, incubación va a ser entre 4 a 26 semanas, promedio 6 a 8 semanas. En los culminantes, en 1% está portador, sí, en 10% hepatitis crónica, lo puede llevar de 1 a 10%. Hepatocarcinomas, sí, y cuando estos son infecciones en neonatos, puede llevar a lo largo a un hepatocarcinoma y a la cronicidad. Marcadores serológicos para virus. Posterior a la infección con virus hepatitis B, el primer marcador establece en el suero a las 12 semanas, por lo general entre 8 a 12 semanas. Entonces, el primer marcador, primero aparecerá el antígeno superficie de hepatitis B, positivo. Presencia de antígeno superficie de hepatitis B circulante precede al aumento de las transaminasas y a los síntomas clínicos por 2 a 6 semanas y sigue detectando durante toda la fase ictérica. En los casos típicos, el antígeno de superficie hepatitis B deja de detectarse al cabo de 1 a 2 meses de la aparición de la ictericidad, raras veces persiste más de 6 meses. El antígeno de superficie. Una vez que desaparece antígeno de superficie, lo que va a aparecer ya también es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Anticuerpo contra antígeno de superficie, que a partir de entonces persiste de manera indefinida, ya que por la transmisión que se va a darse una vez que tenga uno hepatitis B y no fue curada, ¿no? Entonces esto puede, ya sea en su fase aguda o fase crónica, en cualquier momento puede transmitir a otro, ¿no? Por tanto, para saber si tiene o no tiene hepatitis B, o bien se hace en laboratorio, nos reportan antígeno de superficie hepatitis B positivo, tiene hepatitis. Anticuerpo contra antígeno de superficie, nos reporta el IgM contra antígeno de superficie de hepatitis B. Esto nos demuestra que sí tiene hepatitis, o las dos al mismo tiempo. Dado que el antígeno de superficie C está enclaustrado dentro de la envoltura del antígeno S, entonces no se detecta con los métodos habituales. Por eso la C, el core, muy poco se va a detectarse. Localizaciones extrahepáticas, los antígenos de hepatitis B y el DNA del virus hepatitis B se han identificado fuera del hígado en sitios como ganglios linfáticos, médula ósea, linfocitos circulantes, vaso y páncreas. Otro tipo de hepatitis, tenemos también la hepatitis D. Hasta aquí entonces ya hablamos de hepatitis A, hepatitis B. En la hepatitis A, para diagnosticar, tenemos que en la serología tienen que informarnos la presencia de anticuerpos IgM para hepatitis. Anticuerpo IgM para hepatitis A. Mientras para hepatitis B, para saber si tiene hepatitis B o no tiene hepatitis B,
Aquí nos puede informar anticuerpos IgM contra antígeno de superficie de hepatitis B. Informarnos también antígeno de superficie de hepatitis B, o los dos, el antígeno de superficie y el anticuerpo. El hepatitis D, a ver, baja el volumen. Hepatitis B, microorganismo delta, hepatitis delta, es el único miembro del gen delta virus, que también su genoma es RNA. Este hepatitis D, para que sea positivo, que corresponde, ¿no?, a este panavirus, para que sea positivo necesita de la hepatitis B. No puede haber hepatitis B positiva sin que hepatitis B sea positiva, porque este hepatitis D va a coexistir con la hepatitis B, protegido debajo de su antígeno de superficie. Por tanto, para hablar de hepatitis D, primero tengo que tener hepatitis B positiva. Sin embargo, la hepatitis B puede haber solamente hepatitis B sin D. O también puede haber hepatitis B con hepatitis D juntas. Mientras la hepatitis D solito no puede haber. Para hepatitis D, si es positivo, sí o sí, hepatitis B tiene que ser positivo. El microorganismo delta es el virus sensible al formol, un poco más pequeño que la hepatitis B, ¿no? Tiene estructura hídrica. El núcleo virus delta está encapsulado dentro de una envoltura externa del antígeno de superficie de hepatitis B. Por eso el virus de la hepatitis B se encuentra encapsulada dentro de la envoltura externa del antígeno de superficie de hepatitis B. Por tanto, para que exista D positivo, necesitamos que la B sea positivo. Su genoma, RNA, de la hepatitis D. El antígeno de superficie existe de dos formas. Una especie pequeña de 195 aminoácidos que facilita la réplica del RNA del hepatitis D, y una especie grande de 214 aminoácidos que parece suprimir la replicación. Hepatitis D puede infectar a una persona en forma simultánea con la hepatitis B o infección, o sobreinfectar a un paciente que ya tiene hepatitis B, entonces puede sobreinfectarse con la D, sobreinfección, coinfección y sobreinfección va a haber. Por tanto, laboratorialmente, para saber si hay hepatitis D o no hay hepatitis D, tendría que ocurrir lo siguiente. Antígeno IgM positivo para hepatitis D, pero sí o sí necesita que la hepatitis B sea positiva. O sea, hepatitis D positivo, IgM anti-DNA, anti-hepatitis D, perdón. Para que sea la D positiva necesitamos anticuerpos IgM para hepatitis D positivo, y también necesitamos antígeno de superficie para hepatitis B positivo. Otra forma de presentación también va a ser anticuerpo IgM para hepatitis D positivo con antígeno de superficie para hepatitis B positivo y anticuerpo con IgM positivo para hepatitis B.
Es hepatitis D, 1035 a 37 nanómetros. Es un RNA, su genoma. Los antígenos, que va a ser antígeno para hepatitis D y antígeno de superficie para hepatitis B. Anticuerpos va a ser anticuerpo para hepatitis D y anticuerpos de superficie para hepatitis B. Hepatitis B es un RNA, familia del virus, deltaviridae, transmisión parenteral, periodo de incubación, lo mismo que hepatitis B. Frecuencia de hepatopatía crónica, ¿no? En sí, hasta en 80% puede llevar a la cronicidad, la hepatitis D. Mientras la B, cuando hablábamos a la cronicidad, lleva hasta 10%. La A, que hablamos anteriormente, a la cronicidad no va a llevar a la cronicidad. Si hablamos de cronicidad, la A no lleva a la cronicidad. La A no lleva a la cronicidad. La B sí puede llevar hasta 10%. La D, volvemos a aclarar, a la cronicidad igual que la B va a ser. En caso de C, recién va a ser hasta 80% lo puede llevar. Hasta 80% puede llevar a la cronicidad. La C es la más crónica, hasta 80% la C. Mientras si hablamos de lo fulminante, la A, lo fulminante va a ser 0,1%, casi nada. La B, en lo fulminante, puede llegar de 0,1 a 1% en ser fulminante, la B. Mientras la B asociado a la D, en ser fulminante puede llegar hasta 20%. Volvemos a aclarar entonces, primero, en lo fulminante, a una hepatitis fulminante. La A va a llevar a 0,1% solamente. La B, en lo fulminante, de 0,1 a 1%, mientras la D, en la fulminante, con la B asociada, puede llevar hasta un 20%. Hasta 20%. Mientras la cronicidad va relacionado, la A no lleva la cronicidad, la B puede llevar de 1 a 10%, mientras la D ya va casado con la A, ¿no? Es más al mismo porcentaje, mientras la C, que posteriormente vamos a hablar, es así, a la cronicidad de un 80% va a llevar. Hepatitis D, virus de RNA, transmitida por vía parenteral, necesita la presencia de la B para que sea positivo. Por contrario, la hepatitis B positivo puede o no haber infección de la D. La B puede estar solito, mientras la D solito no puede ser. Tiene que sí o sí estar con la B positivo. Su nucleocápsido expresa un antígeno de hepatitis D, que es difícil de encontrar en el suero. El anticuerpo neutralizador antígeno del antígeno de hepatitis D se eleva en 30 a 40 días tras la aparición de los síntomas. La coinfección, hay sobreinfección, coinfección cuando junto con la hepatitis B al mismo tiempo van a infectar B y D de una persona que tenga hepatitis D más B a infectar, los dos juntos al mismo tiempo. Sobreinfección, ¿no? Los marcadores de hepatitis B son positivos, pero los anticuerpos tipo IgG y el anticuerpo contra hepatitis D son positivos. El otro tipo de hepatitis, la C, virus de la hepatitis C que antes de ser identificado, denominado no A, no B, es RNA. Corresponde al género Hepacivirus familia Flaviviridae. Dado que la hepatitis B, C no se reproduce por medio de un intermediario del DNA, no se integra al genoma del hospedador como es hepatitis D. La C tiende a circular en títulos de levantes bajos,
sigue siendo difícil visualizar las partículas del virus que se estiman en diámetro 40 nanómetros. Sin embargo, la tasa réplica de hepatitis C es muy alta. Por medio de los secuenciación nucleótidos se han identificado al menos 6 genotipos diferentes para hepatitis C y más de 50 subtipos. Los 6 son 6 no estructurales, 6 proteínas no estructurales, la 2, la 6, la 4A, 4B, 5A, 5B. Hepatitis C mide la partícula viral de 40 a 60 nanómetros. Tiene envoltura genoma RNA, clasificable panavirus. Tiene antígenos de superficie y anticuerpos. Antígenos de superficie para hepatitis C y antígenos C103, C33, C223, etc. Hepatitis C estructurales son el core con envoltura de 1 y 2, no estructurales son no estructural 1, la 2, la 3, 4A, 4B, 5A, 5B. De la hepatitis C, antes llamado post-transfusional no A no B, existen cerca de 150 millones de portadores crónicos de este virus. 3% de la población mundial está infectada con hepatitis C, causa más común de la enfermedad de hepatitis crónica y una de las mayores indicados para el trasplante hepático. La que va a llevar a la cronicidad son este tipo de hepatitis, la C hasta en un 80%. La hepatitis C no es fulminante. Cuando hay hepatitis C, se infecta, los periodos de incubación prodrómico, fases ictéricas y la de resolución pueden pasar con manifestaciones leves, no es fulminante. Pero sí a la cronicidad va a llevar, a la cronicidad hasta un 80%. Hepatitis C, flavivirus, hepatitis D, hepatitis E, los 3 tipos de hepatitis, transmisión de hepatitis C, D parenteral, mientras la E, igual que la A, va a ser fecal oral. La sintomatología de hepatitis C, similar a la A, la B, mientras la hepatitis C va a ser similar a la A. Complicaciones fulminantes va a ser la D y en las embarazadas va a ser la E. Oncogénico es la C y a la CISOS lo que lleva va a ser la C, hasta en 80%. Lo último es la hepatitis E, la hepatitis E, que antes se denominaba no A, no B, transmisión entérica igual que la A, que ocurre sobre todo en India, Asia, África, Centroamérica. Este microorganismo tiene características epidemiológicas muy semejantes a la A. Es un virus semejante a hepatitis A, sin membrana, de 32-34 nanómetros, un genoma de 7.600 nucleótidos. Cadena RNA, el hepatitis E tiene 3 marcos de lectura. Marco de lectura 1, codifica síntesis de proteínas no estructurales. Marco de lectura 2, codifica proteínas de la nucleocápside, y la 3 codifica proteínas estructurales cuya función aún se desconoce. El género único es epivirus dentro de la familia Epiviridae. El virus se ha detectado en heces, bilis, hígado y se excreta por los heces fecales. Por tanto, la transmisión va a ser vía fecal oral. En la hepatitis C, laboratorialmente, para su positividad, tiene que detectarse los anticuerpos IgM contra hepatitis E. Entonces, anticuerpo IgM, hepatitis C positivo, nos va a dar que sí, está activa en su fase aguda de hepatitis C.
Y si aparece que ya pasó, ¿no? Que ya pasó, que hay anticuerpos de defensas que aparecieron. Hepatitis C, RNA, epivirus, antígeno de hepatitis C y anticuerpo contra hepatitis E. Características clínicas epidémicas de hepatitis A. Incubación va a ser 30 días, término medio, comienzo agudo, más frecuente en niños y adultos jóvenes, transmisión fecal oral, gravedad leve, a lo culminante 0,1% nomás lleva, a la cronicidad no lo va a llevar, cáncer no va a producir, pronóstico excelente, profilaxis, vacuna. Tratamiento no requiere. Hepatitis A. Hepatitis B, incubación término medio va a ser 60-90 días. Comienzo gradual, edad en adultos jóvenes, transmisión percutánea, perinatal, transmisión sexual mal. A la cronicidad, a la gravedad, a veces, lo culminante 0,1 a 1% más, lo culminante la B, hasta 1%. A la cronicidad, hasta en un 10% puede llegar, pero si la infección va a ser en la recién nacido, a la cronicidad va a llevar en un 90%, si es que es en recién nacido. Pero ya, así de adultos jóvenes, si ha sido, entonces hasta un 10% más a la cronicidad. A cáncer sí puede llevar, ¿no? Pronóstico empeora con la edad y la debilidad, profilaxis la vacuna. Tratamiento, ¿no? Recording in progress. 0,1% a la cronicidad hasta 10% en adulto joven cuando ha sido contagiado y si es en recién nacido hasta 90%. A cáncer sí puede llevar, ¿no? En poco frecuente, pero. Y el tratamiento, decíamos, interferón, lamivudina, adefovir, entecavir, tenofovir, ¿no? Más utilizan tenofovir, o si no, entecavir. La hepatitis viral C. Incubación 50 días, término medio. Comienzo gradual, transmisión también va a ser percutánea, perinatal y por transmisión sexual igual. La gravedad moderada, a lo culminante, no es fulminante la hepatitis C hasta 0,1% igual que la A, ¿no? La B todavía un poco de 0,1 a 1%. La progresión a la cronicidad es en un 85%, entonces más crónico. Cáncer sí puede producir, pronósticos reservados, problemas no hay. El tratamiento tiene que ser con interferón, ribavirina, ¿no? Durante 6 meses. Interferón con la probabilidad de que puede llevar a las anemias aplásicas. Y ribavirina, si están embarazadas, pueden ser teratogénicas. La hepatitis D, incubación 60-90 días, comienzo gradual, transmisión, lo mismo, percutánea, perinatal y sexual. A lo culminante hasta 20%, pero hepatitis B con la B juntas tienen que estar para que vaya hasta 20%. A la cronicidad, lo mismo que la B nomás, ¿no? O que la B, de 1 a 10% puede llevar. Cáncer, en algunas ocasiones, puede ser sí, puede ser no. Y el tratamiento, ¿no? Lo mismo, ¿no? Con la B, además aquí interferón, tenofovir, entecavir. Hepatitis C, incubación 40 días, comienzo agudo, adultos jóvenes en más edades frecuentes,
transmisión fecal oral fulminante a 1 a 2%, hasta 2%, pero en las embarazadas. Si están embarazadas, hasta 2% puede ser fulminante. Progresión a la cronicidad, no. A cáncer, no. Tratamiento no requiere. La anatomía patológica de las lesiones morfológicas típicas de todos los tipos de hepatitis viral son similares y consisten en infiltrados panlobular de células mononucleares, necrosis hepatocitos, hiperplasia del Kupffer, grado variable colestasis. Infiltrados mononucleares están constituidos sobre todo por linfocitos pequeños. En la infección crónica por hepatitis B, pero no en las agudas, puede observarse hepatocitos grandes con citoplasma de aspecto similar vidrio esmerilados. Es por la presencia de que contiene antígeno supervivo hepatitis B. Se les puede identificar histopatológicamente con opsina o fusina aldehídica. Entre las hepatitis virales no complicadas, la red de reticulina está conservada. Hepatitis C, las lesiones histológicas destacan a menudo por la escasa presencia de inflamación y el marcado incremento de activación de las células de revestimiento sinusoidal, ¿no? Existencia de cúmulos linfoides de grasa, a veces lesiones de conductos biliares, células epiteliales parecen apiladas sin interrupción a la membrana basal. Hepatitis B, a veces se detecta esteatosis microvesicular. Un dato histológico frecuente de la hepatitis C es la presencia de colestasis intensa. También se ha descrito una variante colestásica de hepatitis aguda y se resuelve de manera muy lenta. La necrosis hepática masiva, hepatitis fulminante, atrofia aguda, amarilla, y el dato más llamativo de la necrosis es la presencia de hígado pequeños de traído y blando. Por medio de estudios histoquímicos, inmunohistoquímicos y de microscopía electrónica se ha localizado antígeno superfluo de hepatitis B en el citoplasma y en la membrana plasmática de los hepatocitos infectados. A diferencia de ello, antígeno de core hepatitis C predomina en el núcleo, pero en ocasiones se ha identificado cantidades pequeñas de citoplasma de la membrana celular. Las manifestaciones clínicas en las hepatitis van a ser en los 4 periodos: periodo de incubación para hepatitis, periodo de incubación para hepatitis A, primeramente, va a ser término medio de 4 semanas. Para hepatitis B y la D, con término medio de 8 a 12 semanas. Para hepatitis C, de 7 semanas. Y para hepatitis E, de 5 a 6 semanas. Periodo de incubación. Periodo prodrómico. Los síntomas prodrómicos: la anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, mioartralgia, cefalea, fotofobia, faringitis, coriza. Sobre todo estos pacientes, lo que van a venir con hepatitis en ese periodo prodrómico, ¿no? Anorexia, todo eso se va a manifestar como hay un periodo de incubación. Entonces, en el periodo prodrómico va a comenzar a aparecer una hepatomegalia, ¿no? Hepatomegalia, al aumentar el tamaño, ya invade lo que es no solamente el hipocondrio derecho, sino el epigastrio. Por tanto, a nivel del epigastrio va a haber esa sensación de plenitud. No va a querer comer, anorexia como con estómago lleno. Va a tener náuseas, vómito, malestar general, fatiga, mioartralgias. Esas manifestaciones va a llevar. Puede haber también febrículas o fiebres hasta 30 y 39 grados, pero no más, ¿no? Más frecuente en hepatitis A y E, salvo cuando la hepatitis B va precedida por síndrome similar en coronel del suelo. Entonces, en ese periodo prodrómico vamos a encontrar mioartralgias, por la febrícula se está llevando. Vamos a encontrar plenitud, sensación de plenitud gástrica, anorexia, astenia, náuseas, vómitos, malestar general. Una vez que pase el periodo
prodrómico, va a aparecer la fase ictérica. La fase ictérica, ya los síntomas prodrómicos comienzan a disminuir, experimentan una ligera pérdida de peso, el hígado está agrandado, ¿no? Y doloroso, puede existir dolor, las molestias de hipocondrio derecho, aparte de que ha sido la causa para llevar también las anorexias, náuseas, vómitos. Y la ictericia comienza a presentarse, ¿no? La ictericia. Luego viene la fase de recuperación. Los síntomas generales ceden, pero aún suele persistir una ligera hepatomegalia y ciertas alteraciones bioquímicas. La duración de la fase posictérica es variable, de 2 a 12 semanas. Bueno, en cuanto a los datos laboratoriales, sí, ¿en qué momento vamos a sospechar ese dolor que va a tener como sensación de llenura, plenitud gástrica, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, toda esa manifestación que ha tenido, ¿no? ¿Qué laboratorios debemos pedir en primer lugar si estamos sospechando todo lo que corresponde a un hepatograma, ¿no? Tenemos aquí lo que son tiempo de protrombina, TGO, TGP, ¿no? Las bilirrubinas, tiempo de protrombina. Entonces, de todos estos laboratorios, lo que va a llamar la atención, ni siquiera la ictericia en la fase prodrómica no hay tanta ictericia todavía, o como muchos hepatitis anictéricos pueden pasar también, pero lo que va a llamar la atención son las transaminasas, TGO, TGP. Estas transaminasas pueden superar, y eso de 1000, 1500, 2000 pueden superar unidades internacionales. Entonces, las transaminasas. ¿Esto qué quiere decir? En el hígado va a haber enzimas intracelulares y otros van a ser canaliculares. Los canaliculares, fosfatasa-alcalina, gamma-glutamina transferasa, 5-nucleotidasa, mientras los intracelulares, aquí está lo que son las transaminasas, TGO, TGP, LDH. Entonces, las transaminasas van a aumentar, van a estar aumentados para sospechar, para que estamos frente a una hepatitis. Las transaminasas van a volar, como le digo, van a estar más de 1000, 1500, 1800, 2200. Y de todas estas transaminasas, más vigilancia debemos tener entre el TGO, TGP, al TGP. TGP nos va a dar pauta de que sí, en ese momento está habiendo necrosis de los hepatocitos. Cuando están entrando en necrosis, entonces el TGP es donde más va a aumentar. Ya la ictericia en forma discreta puede ir comenzando. Cuando ya pase el periodo prodrómico, va a entrar en la tercera fase, que va a ser el periodo ictérico. Y en el periodo ictérico ya las bilirrubinas comienzan a subir. ¿Cuál de las bilirrubinas sube? Las dos van a subir. Puede estar uno más que el otro o al revés. O sea, tanto la directa como la indirecta van a estar aumentadas las bilirrubinas. La ictericia va a comenzar a manifestarse desde 2.5 miligramos por el litro. Cuando van a superar esto, la bilirrubina total 2.5, ya comienza a manifestar la ictericia. En el periodo ictérico va subiendo y en las transaminasas de a poco va bajando, va revirtiendo. Más antes que la ictericia y eso, entonces las transaminasas comenzarán a bajar. Tiempo de protrombina nos va a dar también, nos va a determinar en el momento de la función hepática cómo está. Por ahí estamos frente a un hepatitis B con D culminante. Tiempo de protrombina, aparte de que en ese paciente está con ictericia, transaminasas volando, tiempo de protrombina nos va a estar dando pautas de que cómo está esa función
función hepática, si tiene un deterioro, en qué porcentaje de deterioro está, ¿no? La náusea prolongada, la ingestión insuficiente de carbohidratos, las reservas insuficientes de glucógeno hepático son factores que pueden contribuir a la hipoglicemia. Fosfatasa alcalina sérica puede ser normal o levemente aumentados, considerando siempre de que hepatocitos están inflamadas y los canalículos biliares intrahepáticas pueden estar comprimidos, entonces su aumento va a ser muy escaso, levemente. Este es para la interpretación del laboratorio cuando pensamos en hepatitis A positivo, cuando es B positivo, cuando es D, cuando es C, cuando es E. A grandes rasgos nomás, para que sea E positiva, tendría que estar positivo el antígeno IgM para hepatitis E positivo. Anticuerpo IgM para anticuerpo IgM para hepatitis E positivo. Y para que la C sea, tiene que estar positivo lo que es el anticuerpo para hepatitis C. Para que sea D, para la D, aparte de que anticuerpo IgM-D para hepatitis D, tiene que estar positivo la B, ya sea a través de su antígeno de superficie para hepatitis B, ¿no? O a través de anticuerpo para antígeno de superficie de hepatitis B. En la cronicidad, interpretación de hepatitis viral crónica, hepatitis B. En hepatitis B, o bien tiene que estar el antígeno superficie de hepatitis B, va a estar presente, y también el anticuerpo anticore para hepatitis B, IgG. Para la D, tiene que ser la B positiva y a la vez tiene que ser la D positiva. Para la C, solamente anticuerpo para hepatitis C, el IgG. El tratamiento para hepatitis A es solamente sintomático, ¿no? Para la B, no hay tratamiento específico para hepatitis B aguda, por tanto, la atención se centra en mantener el bienestar y equilibrio nutricional adecuado, especialmente en la reposición de los líquidos, pérdida de vómito, diarrea. La infección crónica de hepatitis B puede tratarse con fármacos, en particular agentes antivirales, pero haciendo un seguimiento a la carga viral, va a ser de la hepatitis B. En la hepatitis A no hay tratamiento, solamente cuando está interna el paciente con hepatitis B, no es sintomático nomás, ¿no? En ese momento, darle dieta rico en carbohidratos, cero en grasas, ¿no? ¿Y con qué le vamos a hacerlo? No, glucosa, dulce, todas esas cosas, sí, todos son antimédicos. Prohibido dar paracetamol, estamos con hepatitis. En caso de hepatitis B, en lo agudo no requiere tratamientos. En la B, ya en su fase crónico, hacer seguimiento con la carga viral. ¿En qué momento darle tratamiento? Como por ejemplo es hepatitis B crónica, que tiene antígeno superficie B positivo, antígeno E para hepatitis B positivo, transaminasas normales, mientras la carga viral es mayor a 20.000, histología normal, no requiere tratamiento. Mientras en este otro, el antígeno E para hepatitis B positivo, antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, y transaminasa aumentadas, carga normal de 200, es activa, entonces dar tratamiento. Lo mismo en este otro, dar tratamiento. El tratamiento en la B, ¿no? Puede recibir lo que es la lamivudina, solamente de acuerdo a la carga viral, no mejora entecavir más lamivudina, o bien entecavir más adefavir. En hepatitis C aguda, interferón en una dosis de
3 millones de unidades subcutánea 3 veces por semana durante 6 meses. O bien interferón alfa vigilado, un microgramo por semana por 6 meses. En la crónica lo mismo con interferón alfa. Asociada a ribavirina. Las complicaciones secuelas, las complicaciones más temidas de la hepatitis vírica son las hepatitis fulminantes. Y acordándonos quiénes van a ser los más fulminantes, la A no es, lo fulminante puede ser 0,1%, 0,1%, casi nada. La B, ¿no? En lo fulminante, de 0,1 a 1% nomás va. La C, en lo fulminante, va a ser igual que la A, 0,1%. Entonces, hasta aquí la B sería de 0,1 hasta 1%, la B hasta este momento. Ahora, y si hablamos de la D, la D, la hepatitis D, que es asociada con la B en lo fulminante, puede llegar hasta 20%, mientras la E en embarazadas puede llegar hasta 2%, lo fulminante. Por tanto, si hablamos de lo más fulminante, ¿quién es el más fulminante? La D asociado con la B, que va a ser en un 20%. Y le sigue en lo fulminante la E en las embarazadas, ¿no? En lo fulminante. Y lo sigue la B solito de 0,1 a 1%. Y la A y la E va a ser 0,1 nada más. En lo fulminante, ¿no? En la cronicidad, las complicaciones, en la cronicidad, el que más va a llevar a la cronicidad en 85% va a ser la hepatitis C, hasta 85% a la cronicidad C. En secuencia, la cronicidad que le va a seguir de 1 hasta 10% va a ser la B, solo, o la B asociada con la D, ¿no? Pero B asociada con la D mayormente a lo fulminante. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llevar, jóvenes. Gracias por la participación en la clase y por haber recuperado esta clase. Nos vemos en nuestra próxima clase. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Sí. Respecto al examen parcial, doctor, ¿hay alguna fecha tentativa? Sí, ya vamos a estar muy prontos. Estaríamos a unos 10 días, a unas 2 clases más. Ya les voy a pasar esta noche, todos los temas se los voy a pasar para que vayan leyendo ya. Ya están dando los otros cursos, ¿no ven? Sí, doctor, ya estamos ocupados, por eso queríamos preguntarle más o menos cuándo, porque ya están dando las fechas de exámenes. Ya, vamos a darnos tiempito nosotros, ¿no? Y unos días más, unos días menos, no pasa naranjas. Nos vamos a acomodar, ¿sí? Pero si hay algún espacio tentativa, solicitaría que me vayan diciéndome de aquí a unos 10 días. O a lo mucho 2 semanas. Vayan buscando un espacito. ¿Ya? Ya, doctor. Chao, chao. Recording stopped.